A ver, ¿cómo nace una ciencia? A veces, la respuesta no está en un laboratorio con un descubrimiento genial, sino en la ambición de toda una nación. Y es que la historia de la psicología en Argentina es justamente esa. No nació aislada, sino en medio del fuego y el esfuerzo por construir un país moderno. Pensemos un momento a principios del siglo XX. Los líderes de Argentina se enfrentaban a esta pregunta, una pregunta gigante, y la respuesta que encontraron fue, la verdad, muy audaz y súper moderna para la época. Porque para ellos no se trataba nada más de economía o de política, no. Para construir una nación sentían que era necesario entender y hasta moldear el espíritu humano. Así que la psicología no era una curiosidad académica, era vista como una herramienta, un instrumento fundamental para el progreso. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender por qué de repente una ciencia de la mente se volvió tan, pero tan crucial, tenemos que echar un vistazo a la filosofía que dominaba todo en ese momento. En esa época, la idea que reinaba era el positivismo. La creencia era simple, la ciencia era la llave maestra para absolutamente todo. El razonamiento era, si podemos entender las leyes de la física o la biología, ¿por qué no podríamos descubrir las leyes que gobiernan la sociedad y la mente humana? Y bueno, Argentina tenía problemas muy reales que necesitaba resolver. Estaba la inmigración masiva, la necesidad de crear una identidad nacional fuerte y, por supuesto, mantener el orden social en medio de tanto cambio. La élite de la época tenía la esperanza de que una ciencia de la mente les diera las respuestas para manejar todo esto. Ahora, lo más interesante es ver cómo empezaron a levantar esta ciencia. Y cuando digo levantar, lo digo en serio. Fue construirla desde cero, ladrillo por ladrillo, dentro de las universidades. Y hubo hitos muy claros. Todo arrancó en 1896 con el primer curso universitario. Luego, en 1902, algo fundamental, el primer laboratorio, para darle ese sello de ciencia experimental. Y para 1908 ya tenían una sociedad de psicología que juntaba a médicos, abogados, educadores, todos los pioneros. La psicología de a poco estaba echando raíces. Pero ojo, que aquí hay un detalle súper importante. Cuando ellos decían experimental, no se referían solo a lo que nos imaginamos hoy, con aparatos y mediciones en un laboratorio. Para ellos, experimental era sinónimo de científico, o sea, cualquier estudio de la mente que se basara en la experiencia, en observar los hechos, en vez de quedarse en la pura especulación filosófica. Y para llegar a esa experiencia, tenían como 3 rutas principales. Por un lado, sí, estaba la experimentación en laboratorio, la provocada, pero también estaba la inducida, usando cosas como la hipnosis. Y quizás, la más importante, la experimentación natural, observar casos clínicos, porque veían la enfermedad como un experimento que la propia naturaleza hacía en las personas. Pero claro, nada es tan simple. Esta nueva ciencia, tan enfocada en la biología, nació con una crisis de identidad tremenda. ¿Por qué? Porque la pusieron dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí se desató una verdadera batalla por el alma de la psicología. La gran pelea era esta. ¿Era la psicología simplemente una rama más de la biología, que estudiaba el cerebro y sus leyes naturales? ¿O era algo más, una ciencia del espíritu, más cercana a la filosofía, dedicada a explorar eso que nos hace únicos, la conciencia humana? Y para que se entienda la fuerza de esta idea, escuchen esta cita del filósofo Alejandro Korn. Él decía que, incluso con laboratorios y todo, la psicología no era una ciencia natural, que mantenía su derecho a ser la primera de las ciencias del espíritu. Para muchos, reducir la mente a la biología era simplemente inaceptable. Y en medio de toda esta discusión aparece una figura clave, José Ingenieros. Él llegó con una propuesta, una síntesis, que fue tan potente que logró, al menos por un tiempo, unir a los dos bandos. El modelo de Ingenieros era ambicioso, pero muy claro. Para él, la psicología era, sin lugar a dudas, un capítulo de la biología. Decía que todas las funciones mentales, desde la reacción más básica de una célula hasta la imaginación de un genio, eran parte de un mismo proceso evolutivo. Era una forma de verlo todo conectado. Pero, y esto es lo más importante de todo, no nos quedemos con la idea de que esto era solo una charla académica. Para nada.
Esta nueva ciencia se puso a trabajar de inmediato, a resolver problemas del mundo real. Inmediatamente, este nuevo conocimiento se usó para definir quién era un criminal, para pensar cómo formar al ciudadano ideal y, por supuesto, para tratar al paciente. La teoría se encontró con la práctica en los juzgados, en las escuelas y en los consultorios. Pensemos en un juzgado. Gracias a la psicología, la pregunta ya no era solo ¿qué crimen cometió esta persona?, sino que empezó a ser ¿por qué lo hizo? ¿Cuál es su estructura mental? Su psicopatología. Se empezó a analizar la mente del criminal. Ahora vamos a la escuela. Acá la promesa era enorme: usar la psicología para crear un método científico de enseñanza. La escuela se transformó en una especie de laboratorio para entender cómo aprenden los niños y así formar a la futura generación de argentinos. Y claro, en la clínica, una sociedad que cambiaba a toda velocidad traía enfermedades modernas, como la histeria o la neurosis. La psicología ofreció una nueva manera de entender estos padecimientos, no como fallas morales, sino como trastornos en el funcionamiento del sistema nervioso. Y con todo esto llegamos al dato para mí más increíble y sorprendente de toda esta historia. 0. El número de psicólogos profesionales, con título y todo, que participaron en la construcción de este campo, 0. Exacto, ni uno solo. Es que es así de loco. La psicología argentina no la crearon psicólogos, porque la profesión todavía no existía. La construyeron médicos, abogados, educadores, profesionales de otros campos que se encontraron con problemas que necesitaban herramientas psicológicas para resolver. Y esa es la gran paradoja de todo esto. Se creó toda una ciencia de la mente con sus teorías, laboratorios y aplicaciones antes de que existiera la figura del psicólogo. Nació como una herramienta al servicio de otros, impulsada por las necesidades de un país en plena construcción. Al final, la historia del nacimiento de la psicología argentina nos deja con esta pregunta fundamental: ¿qué define a una ciencia? ¿Sus ideas abstractas o los problemas concretos que una sociedad en un momento determinado necesita resolver con urgencia? Es algo que sin duda nos deja pensando.